Hablando de testings, realmente las pruebas son importantes. Yo debo aplicar pruebas en mi código. Si tú tienes esta duda, el video de hoy es para ti. Los testings para mí son importantes, sí. Es muy importante hacer testings. Las pruebas es la única manera que tú vas a comprobar que realmente tu código funciona. Es una buena práctica que tú adoptas a tus proyectos. Pero para mí son importantes porque es la única manera que tú puedes evidenciar y comprobar que tu código realmente funciona. Y si tú adoptas esta buena práctica, tú vas a ver que tú vas a optimizar muchos errores en tu código. ¿Por qué? Yo te digo porque cuando yo estaba pensando, para mí, los testes no eran importantes. En tiempos atrás, para mí, testes no significaba absolutamente nada. Y cuántas veces yo decía que testes, eso era locura, que eso tomaba mucho tiempo y whatever. Pero en la medida que tú vas consiguiendo experiencia, te vas a madurando como desarrollador, tú vas notando la necesidad de hacer testes en tu código. Porque tú sientes la necesidad de aprender un poquito más. Y tú nunca vas a saber si los testes realmente son buenos hasta que tú empieces a hacer y empieces a notar cambios en tu vida como programador. Así que los testes son importantes, sí. Cuando yo empiezo a hacer testes, digamos así, yo empiezo a hacer testes en mi código, yo noto algunas cosas. Ejemplo, errores bobos, tontos, errores que yo digo, wow, yo cometí. Entonces, en mi mente, en mi lógica, en mi subconsciente, mi código está perfecto. Pero cuando yo voy a ejecutar el comando de testing, yo noto y percibo que ahí hay un problema y que yo tengo que corregir. Y después yo digo, wow, mi subconsciente, mi mente no pudo detectar esto. Entonces, las pruebas de end-to-end son importantes, automáticas, integración y desarrollo, porque es la única manera que tú vas a comprobar que tu código realmente funciona, es con coverage, generando todo este reporte. Y esto es una buena práctica para que tú puedas enviar para tu cliente, ¿de acuerdo? Ahora, en proyectos pequeños o proyectos personales, yo debo hacer pruebas. Tú tienes que hacer pruebas en todo, ¿ok? De una manera o de otra, tú tienes que hacer pruebas, que tú tienes que probar tu código. Ahora, yo creo que para ciertos tipos de proyectos, en mi opinión personal, tú no debes ser tan agresivo en las pruebas, en los testes. ¿Por qué? Porque esto realmente te va a tomar tiempo. Y si no es un proyecto escalable, entonces tú no debes hacer muchas pruebas. Ahora, si es una práctica que tú estás practicando, que tú estás queriendo mejorar tu código, pues yo te recomiendo. Pero de alguna manera o de otra, tú tienes que hacer pruebas. Y te digo más, si una persona me dice que los testes no son importantes, realmente esta persona nunca hizo un test en su vida. Porque los testes son importantes. Los testes son importantes. Es la única manera que tú vas a tener una evidencia y comprobar que tu código funciona. Sin test, lo siento, es bien complicado. Entonces, es bueno que tú vayas practicando, que empieces con proyectos pequeños ahí, ejecutar los testes unitarios, testes de integración. Entonces, tú podrías hacer testes ahí en tus proyectos personales practicando. Porque, te digo una cosa, si tú vas para una empresa realmente de buena práctica, la programación generalmente así, es enfocada a testes. Aquí en Estados Unidos mismo, en Miami, aquí se utiliza mucho los testes. Y el método TDD, que es Testing Drive Development. ¿Cómo funciona el método TDD? Bueno, el método TDD es decir, que tú creas los testes primero y después tú creas la clase de producción. Entonces, con esto tú haces un refactor y vas mejorando tu código, mejorando, hasta que tú quedes totalmente satisfecho y tu código quede limpio y testeado por algo, por una aplicación o whatever, un framework que te pueda probar. Hay Jest, que yo utilizo, que a mí me encanta. Así que si te interesa un curso de programación orientada a testing, yo tengo uno de TDD, Testing Drive Developer, que tú te puedes apuntar, ¿ok? Es un curso bueno también, pero el enfoque aquí son los testes. Eso es lo que te va a diferenciar de un desarrollador pues, que está empezando ahora y un desarrollador ya experiente en el mercado. Los testes es la única
evidência que tu tens como comprovar que tu código funciona. Às vezes corremos um projeto que é pequeno, então pues aí como que não há muito presupuesto do cliente, temos pouquito tempo para entregar o projeto. Então, pues, el ideal es que tú puedas hacer pruebas automáticas, ¿me entiendes? O unas pruebas mínimas de integración si el sistema pues quizá no sea muy grande, pero que tú tengas como evidenciar esto para tu cliente, que realmente está funcionando. Tú tienes que probar que tu código funciona. Primero, manualmente, ahí con el cliente, y tener un reporte aquí, el coverage de mis testes. Está funcionando perfectamente. Esto te va a cubrir y te va a ayudar. Esto no te quita nada. Los testes no te va a quitar ningún mérito como desarrollador. Al revés, eso te va a agregar más valor a ti y en tus proyectos. Así que para muchas empresas los testes es lo que diferencia un desarrollador de otro. Entonces, si tú vas para una entrevista de trabajo, y tú dices que los testes no son importantes, pues no lo hagas eso, por favor, porque si no tú te vas a perder el trabajo. Entonces aquí ya terminé de hacer mi cafecito, ahora yo voy a ir para mi estudio y quizás podamos hablar un poquito más. Así que si tú no eres inscrito, please, ya activa la campaña de notificación, ya te inscribe ahí y para que tú puedas recibir contenido de calidad de este canal, ¿ok? Y ahora pues yo voy a tomar mi cafecito aquí. Usted no va, mira, estoy hablando contigo y simplemente la leche ahí, mira. Por eso son importantes los testes. Y te voy a decir por qué. Ya me cogí un paño aquí. Por eso los testes son importantes. Aquí ya acabé de cometer una mierda. Perdóname que te diga así. Entonces, los testes es una práctica que tú vas agregando a los poquitos. ¿Ok? Que tú vas aprendiendo y aplicando a los poquitos en tu jornada laboral, en tu carrera como developer. Pero que sim, chicos, son importantes los testes y esto no te quita nada, ¿ok? Esto solamente te va a agregar valor en tus proyectos. Cuando tú dices que, pues, que tú haces testes y que tú trabajas con buenas prácticas, las empresas pues te van a contratar porque es difícil también encontrar muchos developers que hacen testes. No son todos los developers que trabajan con testes. Isso não significa, déjame aclarar algo, isso não significa que tu código não funciona por tu não hacer testes. No, es algo completamente diferente esto, ¿me entiendes? Lo que te estoy diciendo es la calidad, garantizar un proyecto con calidad y eficiente para tu cliente. Y una manera de comprobar es con el coverage. Si tú no haces eso, pues, entonces tienes que empezar a aplicar. Y aquí yo voy, me encanta un cafecito por la mañana, mira qué rico. Por eso te digo que los testes son tan importantes que yo voy a hacer un test ahora. Mira eso qué rico. Oh, un cafecito. Bueno, aquí yo no estoy en Starbucks, pero yo estoy aquí en Java Book, en Process Book. No es Starbucks, pero yo sé hacer café también. Pues ahora voy para mi cantito. Tengo mi cafecito. Y aquí vamos. Pues sí, chicos, los testes son importantes. Tú tienes que aplicar esta técnica en tus proyectos. A principio puede parecer un poquito complicado, pero ya enseguida te va a ser un poquito más fácil, ¿no? Entonces aquí tengo mi cantito, mira. Mi maquinita aquí, yo trabajo aquí remoto. Entonces aquí voy a prender mi computadora para empezar a trabajar. Yo tengo, como te dije, tengo una máquina, hago un switch también. Entonces aquí estaba un poquito bagunçado, pero ya voy a arreglar. Aquí compré un micrófono nuevo para grabar tutoriales, para poder tener una buena calidad de audio para ustedes. Así que voy a hacer switch aquí porque aquí está en la máquina el primero, pero cuando yo hago switch, entonces ahí se cambia. Entonces, como yo te dije, empiece a hacer testings porque esto es una buena práctica que no te va a quitar nada. Al revés, te va a agregar un valor más como programador y te va a hacer con que tú valores más, un poquito más tu código. ¿Por qué? Porque los testings, como te dije, es la única manera que tú vas a comprobar con evidencias que tu código funciona. Entonces, haga testes. El secreto es empezar. Tienes que empezar de algo. Cuando yo dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer testes. Yo no sé, no entraba en mi cabeza eso. Como que yo vi el código, leía, practicaba, pero en el final,
não entendia muito. Pero eu comecei a praticar. Meu cérebro foi se adaptando a isto. E parece que é automático. Comigo funcionou assim. Então, a princípio, para entender jazz, foi um pouquinho complicado. E, de verdade, jazz é bem simples. É questão que tu puedas treinar tu cérebro e adoptar esta boa prática. Pero por que não me funcionava muito? Porque eu tinha uma concepção que os testes eram malos, que me quitava muito tempo. Pero, de verdade, eu nunca havia hecho testes. Então, como poderia falar que os testes não eram buenos se eu nunca havia hecho, ¿entiendes? Então, empecé a fazer os testes, empecé a provar a aplicação, a provar meu código e vi que tinha uma eficiência um pouquinho melhor, mais eficiência na execução. Então, qualquer problema que havia aí, em esse momento, NPM Tests executava, saía o erro, eu lo corrigia. Então, os testes são buenos porque te vai a prevenir de poner tu código a produção com bugs. E se em futuro tem que atualizar alguma livraria ou whatever, tu código deixe de funcionar, localmente em tu máquina, tu executa o comando de los testes e aí te vai sair a falha. Então, é um benefício a mais porque tu vai poder detectar o erro e corrigir o problema. Te pergunto, isso para uma empresa e para um developer é bueno ou não? Claro que sim, porque se tu tem um erro em tua aplicação, se tu não tem os testes, tu tem que procurar e whatever e tal, então tu vai tomar tempo. Diferente que tu tem os testes local em tu máquina, então tu executa o comando e aí já te sale a falha e tu actualiza. Para mim, os testes são importantes e isto é sagrado. Papai, nada em toque em isso. Eu sei que esse cafecito tá bem bueno. Então, se tu não eres inscrito em nosso canal, por favor, te inscreve já para não perder mais conteúdo. Então, compadre, temos que ser amigos aqui, um ajudando o outro. Assim que um abraço, te vejo no próximo vídeo. Cuídate. Testings sim é importante, chico.